Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo hacia los Gálatas. Y de esto estaremos hablando todo este trimestre, pero en esta semana que ya comenzamos tenemos un tema muy interesante. Estamos viendo los hechos que se están desarrollando. El tema se titula De camino a Antioquía. Y es un tema muy interesante porque vamos a ver lo que está pasando en ese camino. Muy bien, pero antes de eso quiero que vayamos juntos para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso número 21. Y ahí leemos de esta manera. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite descansar, nos permite despertar y ahora tenemos la oportunidad de estudiar una lección más. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, queremos pedir que nos guarde y nos ayude, quede con nosotros, nos pueda enseñar el camino que hemos de seguir y las lecciones que hemos de aprender. Danos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula Una extraña recepción. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la tan esperada presentación de Pablo a los discípulos. Muy bien, esto es, la noticia de que Pablo o Saulo se había convertido al cristianismo había ido por todos lados, no apenas del lado de los judíos, pero también del lado de los cristianos y los apóstoles. Así que ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver en la Biblia cómo nos describe la presentación de Pablo hacia los discípulos. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios para leer allí el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 26 al verso 28. 9, 26 al 28. Y ahí leemos de esta manera. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así, Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos. La palabra de Dios nos muestra cuál era el estado de ánimo de los discípulos y de los creyentes en Jerusalén. Tenían temor y no era para menos. Saulo había estado persiguiendo a los cristianos por mucho tiempo y había asolado a los cristianos en algunos lugares, los había torturado, los había encarcelado, algunos habían muerto. Ahora que dijera Saulo, soy creyente, yo también, los cristianos no estaban tan confiados, pero se les contó cómo él había predicado, cómo él se había convertido y cómo Dios le había hablado. ¿Te das cuenta? Así que ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, en la página 1058 y 1059. Y ahí leemos así. Pablo trató de asociarse con sus hermanos, los discípulos, pero fue grande su dolor y desengaño cuando descubrió que no lo recibían como a uno de ellos. Recordaban sus persecuciones anteriores y sospechaban que estaba disimulando para engañarlos y destruirlos.
Muy bien. Entonces, cuando Pablo quiso juntarse con los creyentes y con los discípulos, no era muy aceptado. Era como lo mantenían lejos. No querían decirle todo, no querían acercarse con él por causa de las persecuciones que ya habíamos dicho. Muy bien. Y él no se quedó muy animado con esta situación. ¿Cómo te sentirías si llegas a un lugar y esperas que los demás, pues son tus hermanos ahora, te reciban, pero ellos te tienen recelo, así como le tienen a Pablo? Bueno, estoy seguro que experimentarías lo mismo que Saulo estaba experimentando. Muy bien, ahora vamos a ver qué más nos dice el espíritu de profecía. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito. Es cierto que había oído de su maravillosa conversión, pero como se había retirado inmediatamente a Arabia y después no había oído nada definido acerca de él, no habían dado crédito al rumor de su gran cambio. Esto es, recuerde que Saulo se convirtió y después se retiró a Arabia. Muy bien, se retiró a Arabia por ciertas razones. Lo estaban persiguiendo, querían matarlo. Muy bien, pero ellos ahora decían, bueno, es que se convirtió o desapareció. No estaban muy seguros de cómo estaba la situación de Saulo. Ahora vamos a ver qué más nos explica el párrafo aquí. Leamos este siguiente párrafo. Bernabé, que había contribuido generosamente con sus recursos para sostener la causa de Cristo y para aliviar las necesidades de los pobres, había conocido a Pablo cuando se oponía a los creyentes. Ahora tomó la iniciativa y renovó ese trato. Oyó el testimonio de Pablo en cuanto a su milagrosa conversión y sus experiencias a partir de ese tiempo. Creyó plenamente y recibió a Pablo. Lo tomó por la mano y lo llevó a la presencia de los apóstoles. Entonces, este Bernabé, que conocía a Pablo cuando era llamado Saulo y que había visto las persecuciones, ahora también tomó el testimonio de Saulo, ya convertido, ahora llamado Pablo, y entonces él lo lleva a los apóstoles. Pero no apenas lo lleva a los apóstoles, él sí lo aceptó, porque él había visto a Saulo antes y lo había visto también ahora convertido. Muy bien, pero veamos ahora qué más. Vamos a ver lo que está escrito aquí. Acompáñame a leerlo. Bernabé relató lo sucedido, lo cual acababa de oír que Jesús personalmente se había aparecido a Pablo mientras iba hacia Damasco, que había conversado con él, que Pablo había recobrado la vista en respuesta a las oraciones de Ananías, y después había declarado en la sinagoga de la ciudad que Jesús era el Hijo de Dios. Aquí tenemos el testimonio de Bernabé. Él había escuchado el testimonio de Pablo. Había también estado allí escuchando cómo él había perdido la vista, él había recobrado, cómo Ananías había orado por él. Muy bien. Y cómo en Damasco él no apenas profesaba, pero fue y predicó el nombre de Jesús, por lo cual también tuvo que huir. ¿Se dan cuenta? Esto es, teníamos a alguien de confianza entre el pueblo de Dios que daba testimonio de que la conversión de Saulo había ocurrido. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Los apóstoles no vacilaron más. No podían resistir a Dios. Pedro y Jacob, que en ese tiempo eran los únicos apóstoles que estaban en Jerusalén, dieron la diestra en señal de compañerismo al que una vez había sido fiero perseguidor de su fe. Y entonces fue tan amado y respetado como antes había sido temido y esquivado. Después de escuchar los testimonios, ellos ya no quedaron con más duda. Y lo que antes ellos tenían temor y manifestaban desconfianza y recelo, ahora estaban en una posición diferente. Y ahora ellos querían comenzar a
ser amigos de nuevo. Así como le temía antes, ahora fue respetado y fue también amado. Muy bien, ¿estamos viendo qué experiencia más interesante? Pues bien, si estamos claros hasta aquí, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. Y ahí leemos de esta manera. ¿Cómo fue recibido Pablo por los demás en Jerusalén? Recuerde que esto es una extraña recepción. Entonces, ¿cómo fue recibido? Ya los apóstoles ya estaban de acuerdo. Ahora, ¿cómo los demás lo trataron? Bueno, vamos a leer eso en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes allá para que juntos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 29. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos, pero ellos se propusieron matarlo. Muy bien. La Biblia dice que no tenía temor de hablar. Él no tenía miedo. Hablaba con valentía y hablaba con los griegos también, pero ellos no querían escuchar a esto y así que todos procuraban matarle. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver ahora qué pasó. Leamos aquí este siguiente párrafo de la pluma inspirada que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 105. Y ahí leemos de esta manera. Tenía Pablo la seguridad de que los doctores de Israel, con quienes tan bien relacionado estuvo, eran igualmente sinceros y honrados como había sido él. Pero no tuvo Pablo en cuenta el ánimo de sus colegas judíos, y se trocaron en amargo desengaño las esperanzas que había puesto en su rápida conversión. Muy bien, entonces ahí teníamos una oposición. Uno pensaba, sí, va a aceptar, y los otros estaban pensando, bueno, parece que Pablo se desvió totalmente. Pero ¿qué más además de esto? Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Leamos. Entristecióse el corazón de Pablo. De bonísima gana hubiera dado su vida si con ello trajera a alguien al conocimiento de la verdad. Muy bien. Pablo quería que sus amigos, sus colegas, creyesen como él. Pero él también entendió que ellos no estaban aceptando. Y él estaba dispuesto a morir si eso iba a hacer que ellos viniesen. Pero esto no fue así. Tristemente no fue así. Muy bien. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Agradecemos en esta hora por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe en este momento, que al leer su palabra podamos aprender las cosas que pasaron y también podamos sacar una enseñanza para nosotros en estos días. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escuche, ayúdenos en todo, quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.